¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Programmer S y hoy vengo a mostrarles un nuevo capítulo más del curso de PCInt. Hoy veremos la estructura repetitiva do while y funciones sintaxis. Pues como en el capítulo pasado hemos visto el primer tipo de estructura repetitiva que era el while, ahora veremos la segunda estructura repetitiva llamada do while, donde hoy día vamos a ver cómo funciona esta expresión, cuál es su interpretación y a la vez la ejecución en el programa PCInt. Pues bueno, primeramente comenzando con la definición de esta estructura repetitiva do while, donde nos dice que es un tipo de estructura repetitiva basado en los resultados de una expresión lógica. Pocas veces se encuentra este tipo de estructura, ya que es la contraria del while porque se ejecuta al menos una vez. ¿A qué se refiere? De que supuestamente el while que hemos visto en el capítulo pasado ejecutaba un montón de veces hasta que se cumpla una función verdadera o simplemente se ejecutaba hasta que se cumpla una condición. Cosa que en este caso en el do while podemos instanciar una condición falsa y a su vez solamente se ejecutaría por lo menos una vez. O simplemente se podría almacenar varios formatos, varias variables que se instanciarán o que se instancien en un código y ahí simplemente se van a ejecutar. También tenemos como la función de esta estructura repetitiva do while, donde nos dice que su principal función es la ejecución continua de instrucciones o pasos mientras una condición sea declarada como falsa. Como lo he explicado ahorita, pues esto se va a repetir, se va a seguir repitiendo hasta que la condición se ejecute y sea de manera incorrecta o de manera falsa. Cosa que en el programa vamos a ver y vamos a diferenciar cuáles estas diferencias entre la estructura repetitiva while y el do while. Y como consiguiente veremos la interpretación o sintaxis de esta estructura repetitiva do while, que sería con la expresión repetir, donde acá vemos que se instancia como primera expresión la palabra repetir y simplemente por default se va o de manera automática se va a agregar las demás partes, que sería la última parte, que sería hasta que, donde dentro del bucle vamos a implementar varias instrucciones o depende de las instrucciones que se desea realizar, y a la vez en la última parte también se debe implementar las instrucciones o condiciones para limitar este bucle, si no se convertiría en un bucle infinito. Y pues bueno, ya terminamos toda esta parte de la teoría de esa estructura repetitiva y ahora vamos a comenzar con el primer ejercicio que he propuesto para este día en ese nuevo capítulo, donde se vería el ejercicio del capítulo pasado, pero en este caso ya no lo haremos con la estructura repetitiva while, sino que vamos a implementar y vamos a usar este nuevo tipo de estructura que estamos viendo en este nuevo capítulo y que vamos a aprender cómo se usa y cómo funciona, y a la vez que nos proporciona si hay alguna diferencia o a la vez si se cumple la misma respuesta que hemos realizado en el capítulo pasado. Y pues bueno, dicho todo esto, vamos a ir con el programa PCInt. Pues una vez abierto el programa PCInt, vamos a realizar el primer ejercicio que nos he propuesto el día de hoy, donde sería que realicemos un algoritmo que sume los n primeros números, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n, donde n es el valor que el usuario ingresa por teclado. Donde acá nos dice que es el límite que vamos a sumar o vamos a instanciar, cosa que nos vamos al programa y vamos vamos a comenzar definiendo esta variable que sería num como entero. Luego vamos a escribir para que el usuario ingrese un número limitante, donde acá pondremos que la expresión ingrese un número o un límite de número, y luego vamos a poner la parte de la lectura, donde sería que lea la variable que hemos definido. Y pues bueno, y ahora vamos a ingresar
los contadores, un contador, vamos a poner un contador que sea igual a 1 y un acumulador que empiece de 0. Y esto ya hemos dicho que son unas variables de control donde el contador solamente cuenta una sola cifra dependiendo de cuál sea su instancia, y un acumulador es dependiendo de una variable que se instancie y se vaya acumulando, se vaya sumando o simplemente se vaya ejecutando dependiendo de cómo la instancia. Y ahora vamos a usar el bucle o la estructura repetitiva do while, donde se expresaría con la expresión repetir, donde acá nos sale automáticamente y simplemente le damos enter, cosa que acá nos sale ya la estructura repetitiva y acá nos sale un error porque debemos instanciar. Vamos a ponerle aquí que num sea menor que cont. ¿Y por qué así? Pues bueno, primero voy a terminar con el código y luego voy a mostrar las diferencias que hay entre esta estructura con la estructura repetitiva while. Pero primero vamos a escribir las instrucciones dentro del bucle. Vamos a escribir el contador, vamos a separarlo por una coma y aquí luego vamos a poner que sume estos números, donde sería acumulador es igual a acumulador más cont. Y a su vez vamos a poner que el contador se incremente en una nube. Y ya terminamos de poner esta parte de la estructura repetitiva do while, donde acá vamos a poner el resultado que nos debe mostrar la suma de estos números, donde acá lo separamos primero por un espacio, un salto de línea que podemos establecer sin ningún problema, y acá ponemos como expresión o para que el usuario vea el resultado, donde la suma es, ponemos la expresión de la suma es y ponemos la variable que hemos ingresado, o sea que hemos puesto para que se acumule todos los valores que se vayan sumando, donde sería la variable acumulador o acum. Y bueno, en este caso ya terminamos con toda esta parte del código y vamos a ejecutar para ver si se emplea, si se ejecuta de manera correcta o si aparece un error, pues corregirlo. En este caso no hay ningún error, así que acá nos pide que ingresemos un límite de número, cosa que vamos a poner el número 4. Y acá ya nos sale la respuesta y no hay ningún error. Y vamos a ver si está bien la respuesta. Pues acá nos dice que ingresemos un número límite, cosa que hemos puesto el 4, y acá nos muestra los números que se han acumulado, que se han ingresado, cosa que igualmente se cumple la condición de que se pone en 1, se pone así, se va sumando, se va incrementando el contador hasta llegar al límite que sería 4, donde acá llega hasta 4 y la suma de estos 4 números sería 10. ¿Cómo funciona el código? Pues la primera parte se debe escribir, o sea, al usuario se le pide ingresar un límite de número, cosa que en la parte de lectura se pone la parte del número, o sea, el valor del número. Acá hemos instanciado un contador y un acumulador para que se vaya incrementando primero en el contador de 1 en 1 y el acumulador dependiendo del contador de cuáles son los nuevos valores que se van aumentando, se van incrementando. Cosa que usamos el bucle repetir hasta que, donde sería el bucle do while, donde acá instanciamos de que num sea menor que contador. ¿Y por qué num menor que contador y por qué no mayor? Porque acá, como hemos explicado en la teoría, esta estructura, ¿cómo se llama?, recibe o simplemente ejecuta hasta que la condición sea falsa, o sea, hasta que se ejecute solamente una vez. ¿Esto qué significa? De que si este ejemplo, si este bucle, esta instrucción es falsa, se va a ejecutar por lo menos una vez, pero en este caso se ejecuta varias veces porque estamos instanciando de que num sea menor que cont. Cosa que si acá ponemos el primer valor 1 acá, si se ingresa el número 1 acá en este caso, en este bucle, en esta parte, num es menor que 1, o sea que num que vale 4 es menor que contador que vale 1, pues sí, o sea, es falso. La condición es falsa y se repite de nuevo. O sea, en este bucle solamente se aceptan las partes falsas.
cosa que al momento de seguir, pues se acumula el valor en el acumulador y simplemente lo escribe como la parte del contador. Cosa que en esta parte igualmente se encuentra y se incrementa en uno. Cosa que el nuevo valor sería el nuevo valor del contador sería el número 2. Cosa que acá se ingresa y acá nos dice de que num es menor que 2. El nuevo valor del contador que sería 2. Donde num es 4 es menor que 2. Es falso, pues así simplemente de nuevo se repite. Y así sucesivamente hasta llegar a 4. Cosa que en 4 igualmente dice que 4 es menor que 4. Pues también es falso porque son iguales. Igualmente se ejecuta. Pero llega un momento en que el contador se incrementa uno más, donde el valor 4 sería, el nuevo valor del contador sería 5. Pero en este caso dice de que se repite, ¿no? Hasta que cuando num vale 4 es menor que el nuevo valor del contador que vale 5, en este caso, pues se cumple que es una condición verdadera. Y en este caso ya no toma ya el nuevo valor del contador y simplemente se termina hasta el número 4, donde se cumpliría todas las condiciones falsas, donde la suma de estos números sería 10. Y así pues hemos visto cómo funciona y cómo se ejecuta el código. Ahora veremos la diferencia, esta diferencia que hay en estos códigos. Cosa que vamos a abrir en nuestros archivos la palabra de la estructura, el archivo while, el while 1 creo que era. Sí, aquí está. Acá vemos que en la estructura while pues se ve que establecemos un total, en este caso hemos puesto acumulador y un contador que vale 1. Pues le ponemos también escribir números, mientras el número que hemos ingresado es mayor o igual al contador. Pues acá hemos hecho al revés, porque en este caso en la estructura repetitiva while con la expresión mientras en el programa PCIN nos menciona que se cumplen condiciones verdaderas y se ejecuta hasta que se termine el código, hasta que se cumplan las condiciones verdaderas y se convierte en una falsa y se termina el código. Pero en caso contrario, en la estructura repetitiva do while se cumple lo contrario, o sea, se ejecuta se ejecutan todas las condiciones falsas hasta que se cumpla una verdadera. Y pues bueno, y ahora pasamos con el segundo ejercicio de esta estructura repetitiva do while. Y continuando con el ejercicio número 2, donde nos pide hacer un programa que genere 100 números aleatorios del 1 al 50, donde nos identificará cuáles son pares e impares y donde nos mostrará la cantidad exacta de ambos casos. Cosa que vamos a ingresar al programa PCIN, pero sin antes guardar este archivo que hemos realizado como archivo 1 do while. Vamos a guardarlo para no perderlo y tenerlo en cuenta en algunos aspectos. Y ahora vamos a abrir un nuevo archivo. Cosa que acá vamos a realizar el segundo ejercicio, que primeramente vamos a definir una variable llamada num como entero. Y a su vez vamos a escribir un contador, ya de por sí un contador que sea igual a 1. Vamos a usar el bucle repetir y vamos a instanciar acá de que cont sea mayor a 100. Y ahora vamos a escribir dentro del bucle estos códigos, donde sería que el num sea igual a la función aleatorio del 1 al 50, donde acá pongamos que nos muestre todos los números que se van ingresando de manera aleatoria. Ponemos la función sin saltar para que se ejecute de corrido. Vamos a separarlo por unos puntos y comas. Y ahora bien, acá solamente nos va a mostrar todos los números que se van generando, los números aleatorios. Y ahora vamos a poner una condición de que si num es porcentaje de 2, o sea, si num entre 2 tiene de residuo 0, o sea, si el residuo de num entre 2 es igual a 0, entonces vamos a poner otra definición. Disculpe, se me había olvidado. Vamos a definir acá pares e impares como entero, igualmente. Vamos a poner acá pares es igual a pares más 1.
más 1. Acá solamente nos va a contar, nos va a contabilizar cuáles son las partes, cuáles son los números que son pares. Y ahora, si no se cumple esta función, va a sumar los impares que sean igual a impares más 1. Y bien, ya terminamos con esta parte del bucle. Ahora vamos a mostrar el resultado, para que el usuario vea todo el resultado, toda la ejecución que se ha hecho en el algoritmo. Vamos a ponerle un separador de línea y ahora vamos a poner el mensaje con de la expresión escribir. Vamos a poner los números pares son, la cantidad de los números pares. A poner la cantidad, para generalizarlo mejor, la cantidad de los números pares son, mejor dicho es, y vamos a poner pares, entre comas pares. Y acá debajo vamos a también mostrar la cantidad de los números impares. La cantidad de los números impares es, ponemos coma, impares. Y bien, ya terminamos con todo este algoritmo, todo este ejercicio que hemos realizado, y ahora vamos a ver si se ejecuta de manera correcta y si no hay ningún error. Ejecutamos y pues bueno, se ejecuta, pero en este caso se va a un bucle infinito. ¿Esto a qué se debe? Pues de que justamente hay una compatibilidad entre el código, cosa que debemos corregir. En este caso me faltó definir el contador, faltó definir de cuánto en cuánto se va aumentando, se va decreciendo, cosa que acá nos faltó predefinir el contador, el aumento del contador, donde lo incrementaremos de 1 en 1. Y ahora creo que sí ya está bien el código, así que vamos a ejecutarlo. Y pues bien, acá nos salen los mensajes donde se registran varios números. Y bueno, sumando la cantidad de los impares con los pares, nos salen que son 100 números. Y en este caso, para contarlos todos, pues nos traería mucha redundancia y nos demoraríamos un poco. Cosa que en este caso vamos a reducirlo a 10 números para ver si se ejecuta de manera correcta. Y pues sí, 7 más 3 son 10 números, entonces la cantidad exacta son 10 números. Cosa que acá son la cantidad, o sea, los valores 44, 10, 40, 11, 34, 11, 3, 28, 42 y 36 nos da la cantidad de 10 números. Y a ver, vamos a verificar si se cumplen estas condiciones que hemos establecido. 44 es número par, 10 también, 40 también, 34, 28, 42 y 36. Tenemos 7 pares, ¿correcto? Y en el otro caso, en los impares, tenemos 11, 11 y 3. Son 3 pares. Entonces sí, el código se ejecutó de manera correcta. Vamos a ver cómo funciona. En este caso hemos definido una variable num, las variables pares e impares como parte entera. Hemos establecido un contador que equivale a 1. Y luego hemos establecido el bucle de repetir hasta que, o el bucle do while, donde hemos establecido que el contador sea mayor a 10. O sea, se va a seguir repitiendo hasta que llegue a 10, o sea, un número mayor a 10, donde es el caso contrario. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre este ejercicio que es do while con el ejercicio anterior, porque este es el mismo ejercicio de la estructura while. Vamos a ver la diferencia después de explicar. Y pues bueno, hemos también puesto que se generen números aleatorios con esta función de aleatorio del 1 al 50, cosa que luego se van a escribir los números aleatorios que se van ingresando separados por un punto y coma. Y luego hemos establecido una condición donde nos muestra que el num porcentaje de 2 es igual a 0. Este porcentaje significa que el residuo de dividir num entre 2 sea igual a 0. Si se cumple esta condición, se va a almacenar se va a contabilizar todos los números pares que se van aumentando, que se van estableciendo con el número aleatorio. Y si no se cumple esta función, solamente se va a arrojar los números impares. Y a la vez cerramos esta condición, esta estructura condicional doble.
y simplemente ponemos el contador que hemos ingresado al último porque se nos salía un error, no nos salía un error, sino que se ejecutaba a cada momento como un bucle infinito porque no hemos establecido un límite. Este límite sería este contador porque si el contador se hubiera seguido incrementando, simplemente se hubiera quedado ahí en 1 porque era una condición falsa y simplemente se ejecutaría de manera infinita. Cosa que acá hemos puesto el contador y simplemente se va sumando, incrementando, incrementando, incrementando hasta llegar a una condición verdadera, en este caso, porque primero se pone 1, se ejecutaría el valor de 1, donde 1 es mayor a 10, pues falso, pues se sigue ejecutando así el número 2, el número 3, se va incrementando el número 4, 5, 6, hasta llegar al número 10. O sea, el valor del contador que vale 9, más 1 vale 10, igualmente 10 es mayor a 10, es falso, se sigue ejecutando hasta llegar a 11, donde el nuevo valor sería el 11 y el 11 es mayor que 10, es verdadero, y ahí nomás acaba la ejecución de este bucle infinito, de este bucle repetir, porque si no ya no se ejecutaría esta sintaxis de estructura repetitiva. Y luego hemos separado por unas comillas dobles para que salga un salto de línea, para que no haya ninguna confusión al momento de mostrar los resultados. Y simplemente vamos a mostrar los resultados con la cantidad de los números pares que se almacena como un acumulador, o más bien dicho, se contabiliza como un acumulador dependiendo de todos esos números aleatorios que se han generado. Y a la vez también las cantidades de los números impares, que sería la misma explicación para los números pares. Y pues bueno, hemos terminado con este tercer ejercicio. Pero para este caso no les dejo un ejercicio reto, que sería este ejercicio de acá. Perdón, que sería este ejercicio número 3, donde nos dice que elaboremos un algoritmo que evalúe una clave de acceso. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Que en este caso sería con esta estructura repetitiva do while, o en este caso con la sintaxis repetir hasta que en el programa PCInt. Y pues bueno, chicos, me acuerdo que aún hemos dejado un ejercicio pendiente para el día de hoy porque hemos dejado un ejercicio reto en el anterior capítulo, que sería este ejercicio, donde nos pide construir un algoritmo que permite el ingreso de n notas calculando el promedio y mostrando la cantidad de aprobados y desaprobados. Y pues bueno, vamos a continuar con el programa PCInt. Y pues bueno, continuando con este último ejercicio propuesto del capítulo anterior, primeramente vamos a guardar este archivo para tenerlo en cuenta en futuros ejercicios. Vamos a poner el archivo 2, pero sin antes, me había olvidado que no se había mostrado la diferencia entre esa estructura while con el do while. A ver, vamos a poner el archivo abrir, vamos a ver el archivo número 2 en while. Acá hemos establecido que el contador sea igual a 1, está bien, hemos establecido un mismo contador, le hemos establecido ¿cómo se llama? Hemos definido el contador, no hemos definido, pero acá hemos puesto de que el contador sea menor o igual a 10, cosa que en este caso hemos puesto que el contador sea mayor a 10. O sea, hay una breve diferencia y sería lo opuesto, donde acá lo mismo hemos escrito, el número aleatorio, escribir y saltar, los números pares es lo mismo, solamente que cambia esta parte de las instrucciones y los límites establecidos, donde en el caso de mientras hemos establecido que se cumpla o que se ejecute el código hasta que el contador llegue al límite, que sería 10. Pero en este caso acá hemos establecido que el contador llegue a ser mayor a 10, o que se ejecute hasta que se cumpla una condición verdadera y simplemente sigue pasos falsos. O sea, se ejecuta falsamente hasta cumplir una condición verdadera, y en el caso contrario se ejecuta todas las condiciones verdaderas hasta cumplirse una falsa, que sería un valor mayor que 10. Pero en el otro caso sería un valor menor a 10. Un valor, perdón, mayor a 10, pero simplemente con pasos falsos. Y bueno, ahora sí vamos a realizar el ejercicio propuesto
que hemos reflejado en el capítulo anterior, primeramente guardando este archivo 2 do while, vamos a guardarlo. Y ahora vamos a hacer el nuevo ejercicio en una nueva hoja. En una nueva hoja vamos a poner, primeramente vamos a definir varias variables. Vamos a definir las cantidades de las notas que vamos a ingresar como entero. Vamos a definir también vamos a definir una variable aprobados y desaprobados como entero. Y ahora vamos a establecer un contador que empiece de 1, que comience de 1, que tenga valor de 1. Y ahora vamos a poner el mensaje que va a introducir al usuario, donde acá nos dice, vamos a ponerle que ingrese ingrese las cantidades de las notas a escribir. Y acá ponemos simplemente que lea la variable establecida, que sería la variable count. Y ahora vamos a usar el bucle mientras. Vamos a usar el bucle mientras porque el capítulo anterior usamos la estructura repetitiva while o la sintaxis en el programa PCI mientras. Vamos a poner que count sea mayor o igual a count. O sea, de que cuando el contador llega al valor de count, se tiene que hacer todas las instrucciones que vamos a establecer ahorita. Cosa que vamos a escribir acá. Vamos a escribir que nos ponga, a ver, que ingresemos la nota. Ingrese la nota count. Vamos a poner acá la variable count, cosa que luego voy a explicar cómo funciona el código y a su vez cuál es la ejecución. Acá vamos a poner leer nota. Acá no hemos puesto acá tampoco no hemos definido nota. Vamos a poner acá, vamos a definir nota como entero igualmente. Y ahora vamos a poner una condición de que si nota es menor a 10, entonces se va a contabilizar los desaprobados, que sería igual a desaprobados más 1. Si no se cumple esa condición, se van a acumular los aprobados igual a aprobados más 1. Y ahora acá también vamos a introducir un acumulador para que nos muestre la suma. Vamos a inicializarlo con el número 0 y ahora vamos a ponerlo fuera de la estructura condicional. Vamos a poner que acum sea igual a acum más nota. Acá se va a acumular la suma de las notas porque vamos a ingresar algo más que hemos dejado de ejercicio propuesto. O sea, no solamente vamos a dejarlo ahí y resolver algo simple, sino vamos a potenciarlo, vamos a realizar algo mejor. Y acá simplemente vamos a poner el incremento del contador que se incremente en 1 en 1. Y ahora vamos a poner fuera del ciclo, fuera del bucle, vamos a poner un promedio, un prom. Y en este caso voy a definir promedio, vamos a definir el promedio como real porque puede salir puede salir entre decimal, puede salir entero decimal dependiendo de las divisiones que salga con las cantidades de notas y la suma de notas, donde acá prom sería igual a el acumulador entre la cantidad de notas establecidas. Y luego de esto vamos a poner los mensajes. Vamos a poner los mensajes para que el usuario vea los resultados, donde acá nos muestre de que las notas aprobadas son, la cantidad de notas aprobadas sería la cantidad de notas aprobadas son, y acá simplemente ponemos por una coma ponemos los aprobados.
ponemos otro mensaje de que nos muestre la cantidad de notas desaprobadas. La cantidad de notas desaprobadas son, y por coma separamos con desaprobados. Y no vamos a dejar solamente ahí. Ya terminamos con el ejercicio, pero debemos mostrar algo más, donde debemos mostrar la suma de las notas. Vamos a poner acá la suma de las notas son. Y simplemente ponemos acá que la suma sería el acumulador. Y terminando, para que el usuario vea un mejor avance, algo que es algo adicional, algo mejor, el promedio de las notas lo separamos por una coma, prom. Y bien, ya terminamos con todo el código. Ha sido un poco largo, un poco extenso, pero no ha sido tan difícil de resolver. Así que primeramente vamos a ejecutar para ver si hay algún error o simplemente se ejecuta de manera correcta. Y pues bueno, hasta ahora no hay ningún error, cosa que nos permite que ingresemos, o sea, en la ejecución nos permite que ingresemos la cantidad de las notas a escribir. Como usuario vamos a escribir el número 4. Ingrese la nota 1. Y pues bueno, vamos a ingresar la primera nota, 10. Ingrese la nota 2, vamos a poner un 13. Ingrese la nota 3, vamos a ponerle un número menor a 10, a ver, vamos a ponerle un 6. Ingrese la nota 4, en este caso voy a ponerle un 20. La cantidad de notas aprobadas son 3. ¿Son 3 notas aprobadas? Pues sí, el 20, el 13 y el 10. ¿Por qué el 10? Porque nota es menor a 10. Pero acá no dice que sea mayor o igual. Cosa que 10 es una nota aprobada y la cantidad de notas aprobadas son 3. Y una nota desaprobada que sería el número 6. La suma de las notas. La suma de todas las notas sería 13 más 6, 19 más 10, 29 más 20, 49. Y en este caso el promedio de las notas es 12.5 porque son 4 notas y las 49, la suma de las notas que sería 49 entre 4 nos saldría 12.25. Vamos a ingresar otro valor, vamos a ingresar el número 3. Vamos a ingresar el número 3. Ingresa la nota 1, vamos a ingresar la nota 12, vamos a ingresar la nota 9 y vamos a ingresar una nota 5. Y bien, no nos sale ningún error, pero acá nos sale de que las notas aprobadas son 1. Una nota aprobada que sería 12, las notas desaprobadas son 2. La suma de las notas sería 12 más 9, 21 más 5, 26. Y al promedio de las notas nos sale 8.6667. Este es un decimal largo. Para reducirlo o simplemente dejarlo en pocos, solamente en 2 comas, vamos a poner una función que sería la función redondeo. Con la definición de redón. Vamos a cerrar esta operación multiplicándolo por el número 100, que sería la cantidad la cantidad de decimales que vamos a utilizar, que serían 2, y lo vamos a dividir también entre 100. Cosa que acá ya hemos usado la función redondeo, una nueva función que simplemente redondea un decimal entre la cantidad de ceros que se establece. En este caso hemos establecido 2 ceros, o sea va a haber 2 decimales, o si no vamos a reducir en un decimal entre 10 y entre 10. Y ahora bien, vamos a ejecutar el código. Vamos a escribir los mismos valores. A ver, vamos a ponerle 3. Vamos a ponerle acá el número 3. Vamos a poner la nota 1, 12, 9 y 5. Y en este caso solamente se pone 9 porque sería 26 entre 3, saldría un número, o sea, saldría 8 punto tanto, 8.60 y tanto, pero redondeando saldría 9. Y a ver, vamos a ponerle un 100 para ver qué pasaría si le pongo un 0 más, si sale un decimal más. Vamos a usar los mismos datos, 12, 9 y 5. Y ahora igualmente nos sale un 9 porque se redondea de manera automática.
y se agrega un número más. O sea, se agrega un número decimal más y sale como promedio 9. O sea, el alumno salió desaprobado al final. Vamos a explicar cómo funciona el código. Pues primeramente acá primero definimos las variables que vamos a utilizar, la variable cantidad, nota, las variables aprobados y desaprobados, que serán los contadores, y la definición del promedio, que lo definimos como variable prom, como real. Hemos establecido un contador y un acumulador. Y luego hemos puesto el mensaje para que el usuario ingrese la cantidad de las notas a escribir, y luego ponemos para que lea o para que se almacene la cantidad de notas con la variable cant. Y hemos usado el bucle mientras, donde acá hemos puesto de que el contador sea menor o igual a cant. O sea, de que se van a escribir, se van a seguir ejecutando hasta que el valor del contador se llegue a ser igual o llegue a ser un poco o sea, se va a ejecutar hasta que se cumpla, que sea menor, y se llegaría hasta su límite que sea igual. Luego hemos establecido las instrucciones de escribir. Hemos establecido un mensaje de escribir, ingrese la nota cont. En este caso se mostraría la parte de la función, o sea, no función, sino sería una visión de cómo se ejecutaría cómo serían los pasos de cómo se va ejecutando. O sea, si primeramente se ingresa el valor del número 1, se pondría acá el número 1, y a la vez se va haciendo ejecutando todo el código hasta llegar al contador, hasta llegar a los contadores donde se incrementa el 1 en 1. Cosa que acá primeramente va el valor de 1 y luego se sigue con el valor número 2, 3, y dependiendo de cuántas cantidades hemos establecido, llegaría a cumplir dicho valor. Y luego hemos leído la nota, cosa que se van a sumar, o sea, se van a acumular hasta que se cumpla la suma de las notas y llegar al promedio, que sería esta parte. Pero no hay que acelerarnos porque aún nos falta mencionar esta condición que hemos establecido, de que si la nota es menor a 10, se contabilice las notas desaprobadas. Pero en cambio, si no se cumple esta condición, entonces se acumulan las notas aprobadas. O sea, se contabilizan las notas aprobadas. Y en este caso hemos acumulado la suma de las notas, cosa que se sumaría a todas las notas que se establecen a cada momento que se ingresa por el usuario. Y acá simplemente se contaría la cantidad de veces que se debe repetir el bucle. Y fuera de este bucle solamente ponemos como promedio que hemos usado la función de redondeo para que se acumule toda la suma de las notas entre la cantidad de la cantidad de las notas que hemos establecido. En este caso hemos visto que hemos ingresado varias cantidades, entre 3, 4, 5. Y luego mostramos a los mensajes de escribir la cantidad de notas aprobadas para mostrarnos toda la contabilización de las notas que hemos ingresado. Si son aprobadas, pues se cumpliría esta parte de la condición y se mostraría la cantidad de aprobadas. En el otro caso sería la cantidad de las notas desaprobadas, donde saldrían las notas aprobadas. Acá en este caso, si se cumple la función, si la función es verdadera. La suma de las notas en este caso se acumula la suma de las notas dependiendo de las notas establecidas, se van sumando, se van acumulando en un valor del acumulador, que sería la variable accum, y saldría la suma de las notas. Y en el otro caso, en el otro mensaje, nos mostraría el promedio de las notas, donde acá nos muestra de que sería el acumulador, o sea, la suma de todas las notas entre la cantidad, donde salía el valor del promedio. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Pues de verdad me he entretenido mucho con este nuevo capítulo, porque ya hemos visto un nuevo bucle repetitivo, que sería la estructura repetitiva do while, donde hemos visto cuál es su función, cómo se ejecuta en el programa del PCInt, y hemos explicado cuáles son los pasos que cumplen en el mismo algoritmo. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad,
nos puede regalar un pedazo de like y a la vez una suscripción para que nos motive a subir más contenido sobre estos nuevos capítulos y subir más cursos en el transcurso de este tiempo. Espero que les haya gustado y pues nada, esto ha sido Programa MS y simplemente nos quiero decir que gracias por todo.